Aprendamos a reconocer que en las mañanas el otro se levanta y pues no va a estar 100% limpio. Aprende a reconocer que igual que tú, Géminis, el otro también tiene bacterias en su estómago, también tiene ácidos y esos ácidos a veces cuando se comparten, pues queman. El ácido del otro puede llegar a quemarte, el conocimiento del otro puede llegar a herirte, la sabiduría del otro puede molestarnos. Es una luna nueva que exige, si ustedes se dan cuenta, exige que vayamos o nos conectemos a través del mundo con nuestra fuerza interior o con la maestría. Como que es importante reconocer el alumno, el aprendiz, en qué áreas de mi vida estoy siendo como niño aprendiendo cosas, porque Géminis es el signo de los niños, en qué parte todavía no he alcanzado la adultez y la mayoría de conocimiento, pero también aprender a reconocer dónde está mi luna nueva en Sagitario hoy 20 de diciembre a través del otro. Creo que es una experiencia muy bonita que pide esto en cuanto a relación de integración, ¿no? También es una luna nueva que le está diciendo a Géminis, deja de pelearte contigo mismo, deja de pelearte con el ego, deja de pelearte, incorpora el ego dentro de ti, integra las partes negativas de ti, deja de separarte, ¿sí? Cuando yo le doy un abrazo a una persona, Géminis, le estás dando un abrazo y ahí está incluido el ego. Claro que sí, ahí está incluido el ego. Entonces, ¿cómo le das un abrazo a alguien? Cuando tú le das un abrazo y cuando tú besas a la otra persona, hay contacto egoico. Entonces, no te pelees, Géminis, ascendentes en Géminis, no te pelees con el ego está implícito. Y aprende a darte cuenta que así como nosotros tenemos partes nauseabundas, partes negativas, así como nosotros tenemos bacterias en nuestra boca, pues una luna nueva en Sagitario en la casa 7 al frente para Géminis le está diciendo el otro también. Una luna negra que está en Sagitario auspiciando esta luna nueva, Lilith, pues dice también, date cuenta que el otro también tiene sombras, el otro también está buscando cómo retirar sus propias lagañas, ¿no? Es interesante este trabajo de introspección que pide una luna nueva en estos ambientes para este fin de semana para el signo de Géminis, ¿no? Ser integrativos. Una cosa es desintegrarme y otra cosa es buscar la integración. Una luna nueva en Sagitario para todos los signos del zodiaco nos invita a ser integrativos con Lilith, con aquella parte obvia, nauseabunda, sombría que está en nosotros, pero que es la tendencia a negarlo porque me adoctrino, Sagitario, en una religión o me adoctrino en una disciplina y entonces separo mi estructura egoica del proceso espiritual cuando va por defecto. Vamos por defecto, vamos con todo y bacterias, vamos con todo y saliva, vamos con todo y la